Martes 3 de octubre del 2023, amigos, muy buenos días, bienvenidos a la emisión matinal de Noticias 7, tenemos amplia información para todos ustedes, por eso los invitamos para que nos sigan también a través del telégrafo.com.c, en ecuadortv.c, además en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales, ahí estamos presentes para todos ustedes. Muy buenos días, compañeros. Hola, ¿qué tal, Meche, Lautaro? Muy buenos días. Amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, como siempre todos los días nosotros ya recargados de información en esta semana laboral. El día de hoy estaremos conversando de seguridad, sobre todo en el sector de Nueva Prosperina. Hoy nos acompaña en nuestra entrevista el mayor Michael Richards, el ex jefe de operaciones del distrito Nueva Prosperina. ¿Por qué es tan importante conversar con él? Recordemos que hace una semana aproximadamente ellos estaban dando datos de cuántos estudiantes, sobre todo estudiantes, que es lo que más preocupa dentro de ese distrito Nueva Prosperina, han sido ya cooptados por bandas criminales. Hoy estaremos entonces preguntándole qué es lo que ha ocurrido desde esas declaraciones. Compañeras, muy buenos días. Buenos días. También un saludo a la gente que nos ve dentro y fuera del país, porque sé que en el exterior también se conectan a la señal internacional de Ecuador TV. Que tengan un muy buenos días. En temas políticos, vamos a hablar sobre el concurso para elegir al Contralor General del Estado. Incluso ayer ya dijo el CPCCS que todavía no se han oficializado resultados, pese que hay otro lado público que dice no, hay que anular el proceso porque tiene vicios. Lo vamos a ver más adelante, junto también a análisis nuevos de lo que fue el debate electoral, porque se dijeron muchas cosas. ¿Qué tan factibles son algunas de ellas? Lo tenemos en unos reportajes preparados. Bien, 7 de la mañana con 3 minutos, aquí iniciamos con la información. Hoy nos levantamos con un video del presidente de la Judicatura, Wilman Terán. El mismo fue publicado en la red social X en la madrugada a las 2 de la mañana. Terán informa que se destituyó a la jueza del Cantón Montecristi, Gina Zeta. ¿Pero por qué es relevante este caso? Terán asegura que esta jueza liberó de manera injusta a 25 personas privadas de la libertad implicadas en varios delitos penales como femicidios, delitos sexuales, sicariatos y muertes violentas. Escuchemos lo que dijo. Se destituyó a una jueza del Cantón Montecristi, provincia de Manabí, por haber liberado a 25 personas implicadas en varios delitos penales, femicidios, delitos sexuales, sicariatos, muertes violentas, acontecidos en diversas provincias del país, bajo la figura de garantías jurisdiccionales, alegando un supuesto intercomunes. Eso es un acto que denigra la confianza ciudadana. No más impunidad para los malos elementos. Seguiremos trabajando sin descanso, depurando, extirpando a los malos elementos y a la corrupción de la función judicial, cueste lo que cueste y a la hora que corresponda. Por si se lo preguntan, es competencia del Consejo de la Judicatura efectivamente sancionar y hasta destituir a los jueces si así lo consideran y así lo analizan. Pero en otros temas sobre esto mismo, eso sí, el mismo presidente de la Judicatura dispuso además que la Fiscalía inicie acciones penales correspondientes contra esta ex jueza. Así es. Para poner en contexto, les contamos, Wilman Terán fue escogido el pasado 13 de febrero por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como el representante de la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura hasta enero del 2025. Pero ahí hay que decirlo, ¿no? Ha sido muy cuestionado y además, luego de 7 meses desde que se inició en el cargo, la Corte Nacional le retiró su confianza tras destituir esto al juez Walter Macías. Ustedes recordarán toda esta polémica que hubo en torno a su destitución por una denuncia administrativa por supuesto error inexcusable en su contra. Y bien, para varios ciudadanos la participación de Luisa González y Daniel Noboa dejó mucho que desear durante el debate presidencial, mientras que para varios expertos políticos, los postulantes a la presidencia no lograron posicionar un mensaje claro en toda la audiencia. Vamos a revisar estos criterios.
Daniel Noboa y Luisa González se enfrentaron cara a cara en el debate presidencial rumbo a la segunda vuelta que fue transmitido por la señal de Ecuador TV. ¿Pero qué piensan los ecuatorianos de este encuentro? Me parece que faltó el formato, porque las preguntas no estaban bien, o sea, no fueron escogidas bien. Bastante interesante la propuesta de cada político, pero sin sentido, debido a que la coherencia en 18 meses es imposible que hagan ese tipo de obras que ofrecen. Su turno para responder. Entonces, ¿qué faltó? Pero sí le faltó un poco más concretar acerca de la salud y la educación y cómo van a hacer para la parte de la economía, porque los dos decían lo mismo, pero no había algo concreto. Según los analistas políticos Andrea Yepes y Esteban Ron, el último debate no logró capturar la atención de los ecuatorianos, como lo fue en la primera vuelta. Nosotros no vimos la misma penetración y tampoco vimos el mismo posicionamiento de imagen y tampoco vimos el mismo interés de la gente que en la primera vuelta. Es tan sencillo como eso. Que hubo mejores y peores desempeños en este debate, ciertamente, pero el sentimiento generalizado fue: esperábamos más. Lo que trataron de hacer es que se quede un mensaje en un público disperso y diverso. Y eso complicó las cosas e hizo que ellos se cuiden mucho en lo que decían. Y eso lo volvió plano. Yepes también considera que la metodología permitió que se dejen más dudas que respuestas, pues las preguntas no corresponderían a los intereses de la gran mayoría de los ecuatorianos. Las preguntas y la metodología no está diseñada para ese gran 80-70% de la población que ve el debate mientras merienda, que ve una partecita del debate, que solamente quiere ver la pregunta concreta que soluciona sus necesidades. ¿Cuál debería ser el target del debate? La mayor cantidad de ecuatorianos, no la menor cantidad, no el 5% intelectual. Entonces, ¿esto cambiaría el tablero político para la segunda vuelta que se realizará el próximo 15 de octubre? Lo veo muy difícil solamente con el desempeño como tal. Seguro para muchos habrá crecido la intención de voto a Luisa porque tuvo un desempeño inesperado y bueno. Para otros seguramente el nulo porque esperaban muchísimo más del debate y esta decepción se puede traducir en no me siento contento con lo que está pasando. El debate es un ejercicio democrático donde los candidatos pueden dar a conocer sus posturas en varios temas, pero eso no lo es todo, pues cada ciudadano tiene el deber de informarse en otras plataformas para conocer sobre su postulante y ejercer un voto informado. Edison Saavedra, Noticias 7. Ecuador Debate 2020. Y una de las propuestas planteadas por los presidenciables en materia económica fue la utilización de la Reserva Internacional. ¿Es esto posible? Analistas lo explican a continuación. La Reserva Internacional del Ecuador en Suiza fue mencionada durante el debate presidencial. Esto es, recursos provenientes de varias fuentes como las reservas propias de los bancos, el encaje bancario, los depósitos que hacen los consejos provinciales y municipios en las cuentas del Banco Central, y eso se deposita para ganar una rentabilidad. Aproximadamente 6.000 millones de dólares se encuentran en cuentas del exterior y son el respaldo para, por ejemplo, solicitar créditos a los multilaterales. El problema, según analistas económicos, es que en el debate los presidenciables dijeron que inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. Usted, candidato Noboa, ha manifestado que va a traer 1.500 millones de dólares de la Reserva Internacional. Pero si es que vemos que hay problemas serios con nuestra ciudadanía, con las personas afectadas por el fenómeno del Niño, ahí, como última opción, usaríamos ese monto. Como primer punto, esta medida no es aplicable. Está prohibido por la ley, se llama Ley de Defensa de la Dolarización. Queda prohibido entregar recursos del Banco Central para, ellos llaman técnicamente, monetizar el gasto fiscal. Esa normativa fue impulsada en 2020 por el ministro de Economía de ese entonces, Mauricio Pozo. Si hay un objetivo de precautelar y fortalecer la dolarización, el uso de las reservas va precisamente en contra de la dolarización. El uso de esos fondos sería muy mal percibido por los mercados de aquí y de afuera. Sería apropiarse de fondos que no le corresponden al gobierno. Esto, explica Pozo, sería visto como una decisión fuera de lugar. Y eso haría que puedan cerrar, limitar o restringir fuentes de financiamiento, lo cual haría que baje la liquidez. Sin embargo, si el nuevo jefe de Estado así lo decide, podría plantear reformas a la ley para recuperar la potestad de usar las reservas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Nos decían ayer los analistas que ellos pueden plantear reformas a la ley, esto mediante la Asamblea Nacional,
y eso sería uno de los recursos que pueden utilizar para entonces implementar esta medida que hasta el momento no es viable, no es legal. Sin embargo, también mencionaban algunos analistas con los que conversamos de que hay una cierta contradicción, porque si bien es cierto, ambos proponen buscar que los multilaterales apoyen, por ejemplo, a enfrentar el fenómeno del niño con nuevos recursos, pero si se utiliza entonces la reserva, esto haría que automáticamente se vayan para atrás, por ejemplo, el FMI, que no permite y no está de acuerdo con el uso de la reserva internacional. Hay un antecedente de haberlo usado hace más de 10 años, que eran 8.000 millones de dólares que se dice fueron utilizados, y también se cuestiona mucho el cómo se los aplicó. Entonces, expertos sugieren no hacerlo para evitar afectar las finanzas y sobre todo las garantías que tenemos en esta reserva que está en Suiza, donde también, por cierto, hay oro junto a bonos y no solamente dinero. No solo eso, sino que cuando los candidatos, cada uno de su lado, Daniel Noboa y Luisa González, han anunciado esta medida para, como una propuesta, digamos, dentro de su campaña electoral, ya ha habido reacciones en el marco internacional. El pasado 11 de septiembre, cuando lo anunció Daniel Noboa, ahí pues el indicador del riesgo país subió a 66 puntos. Usted se preguntará, ¿qué es entonces el riesgo país? El riesgo país es este indicador que mide la percepción de riesgo de los inversionistas para, evidentemente, invertir en cada país y que ese país pueda pagar su deuda externa. Ya ha habido entonces también repercusiones, si se quiere así, entre comillas, de las declaraciones de los dos candidatos. El secretario de la Comisión Ciudadana que lleva a cabo el concurso para Contralor solicitó la nulidad de la proclamación de resultados, argumentando ciertas irregularidades. Sin embargo, la consejera de Participación, Michelle Calvache, asegura que el proceso está lleno de vicios. Vamos a ver. Las polémicas parecen no acabar en el Consejo de Participación y en un nuevo capítulo. Ahora Francisco Toral, secretario de la Comisión Ciudadana que desarrolla el concurso para elegir al nuevo Contralor del Estado, solicitó anular la proclamación de resultados. ¿Por qué? Según dice en una carta, la subcoordinadora de TICS les habría advertido de problemas en el fluido eléctrico del recinto donde se realizó la prueba escrita de la fase de selección el pasado 30 de septiembre, y por esto se produjeron desperfectos en dichos equipos, teniendo como resultado que al momento de generar los reportes del examen se hayan detectado errores en las calificaciones. Pero según la consejera Michelle Calvache, Toral no tendría ni voz ni voto en esto porque estaría relacionado directamente con el presidente del CPCCS, Alembert Vera. Es asesor y mano derecha de Alembert Vera. Eso es la trampita que tenía este nuevo reglamento. No nos hemos amedrentado, no nos hemos dejado intimidar por factores internos ni por factores externos. Y además Calvache reacciona al pedido de Toral. Lastimosamente creo que se les durmió el diablo y todas sus intenciones se vieron boicoteadas por la prueba de oposición que realmente no ganaron los favoritos. Y es por eso que están tomando este tipo de acciones, como el del día de ayer, que se fue el internet, que se fue la luz. El día de hoy todo el día ha estado sin internet el Consejo, entre otras artimañas que obviamente lo único que nos hacen percibir es que realmente se está tratando de mala manera este tema. De manera preliminar, se conoce que Miguel Játiva y Cristian León alcanzaron 45 de los 50 puntos y le sigue Javier Torres con 42 puntos. Según Calvache, este concurso tampoco debería seguir adelante, pues existen recursos legales pendientes, y además señala que se espera la resolución final de la Corte Constitucional sobre la posible destitución del CPCCS. Tienen la intención de apoderarse de las autoridades de control y de las instituciones. No hay nada guardado, nada escondido. De su parte, el Consejo de Participación ratificó que el concurso para el Contralor continúa y asegura que los postulantes podrán solicitar la recalificación y la comisión encargada deberá dar trámite en un plazo de 3 días. Edison Saavedra, Noticias 7. Y bien, la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, logró que el Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia deje sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra, pues se le concedió el recurso de habeas corpus. Barreno está siendo investigada por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso denominado Vocales, junto al también ex vocal de la Judicatura, Juan José Murillo, y en calidad de cómplice, el juez de Pichincha, Vladimir Jaya. Los tres fueron llamados a juicio ya que, a criterio del magistrado,
existen los elementos suficientes para presumir la participación de los acusados en una injerencia y presión contra un juez que llevaba una acción de protección solicitada por la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien buscaba evitar su destitución. Para evitar ser capturada y encarcelada, Barreno interpuso a través de sus abogados un recurso. Que no corresponden a los que constan en el oficio. Vamos a cambiar de tema y les contamos que si el exmandatario Lenín Moreno no se presenta en la Corte Nacional de Justicia en el Ecuador hasta la próxima semana, la Fiscalía podría solicitar su prisión preventiva o arresto domiciliario por incumplir su medida cautelar en el denominado caso Sinohydro. Veamos. Hasta el 10 de octubre tiene el expresidente Lenín Moreno para venir a Ecuador y presentarse ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito, como parte de las medidas cautelares dispuestas en su contra el pasado mes de junio en el caso Sinohydro. En esa fecha, el juez Mauricio Espinosa dispuso que mensualmente se presente en la Embajada de Ecuador en Paraguay, país donde reside y trabaja como comisionado de la OEA para asuntos de discapacidad. Sin embargo, cada 4 meses su presentación será en Ecuador. ¿Pero qué sucede si no lo hace? Nos lo explica el abogado penalista Carlos Soria. Una vez que la persona incumpla con esta medida cautelar de la cual está gozando, el fiscal puede pedir una audiencia en donde se revea esta medida cautelar e incluso pueda pedir otro tipo de medidas. ¿Qué medidas cautelares son las que pudieran cambiarse aquí? El arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia, la detención y la prisión preventiva. A criterio de Soria, la prisión preventiva es una medida extrema, pero la Fiscalía podría analizar el arresto domiciliario. Con el acompañamiento del cuerpo consular en Paraguay para que se verifique precisamente que él está arrestado domiciliariamente. La defensa del exmandatario ha dejado entrever que se evalúa solicitar que la presentación en el país sea vía Zoom, esto por motivos de salud, tal como lo hace la esposa de Conto Patiño, también procesados en el caso. ¿Pero esto sería viable? Una presentación Zoom no suple de ninguna manera la presentación periódica ante la institución. Por lo tanto, yo le veo que carece de completa eficacia la presentación y se estaría burlando de la normativa establecida en el código. En este caso está pendiente la fecha para el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio tras diferirse la anterior semana. A decir del abogado del expresidente, para su instalación es necesaria la respuesta a la asistencia penal internacional que solicitó a España. Recordemos que en este caso la Fiscalía develó una supuesta trama de coimas, que entre 2009 y 2018 funcionarios públicos habrían recibido de la compañía Sinohydro a cambio de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, para lo cual se habría pagado $76 millones en sobornos. Olga Velasco, Noticias 7. Lenín Moreno se fue del país en 2021, una vez terminó la presidencia, primero a Estados Unidos, allí fue a dar clases, luego estuvo trabajando con organismos internacionales, ingresó a la OEA y luego fue trasladado hacia Paraguay, donde reside actualmente y donde ha dicho que no puede estar viajando mucho, no puede venir a Ecuador por temas de salud. Lo cierto es que hay entonces este pedido de que o viene y cumple o su situación jurídica penal podría agravarse. Más información, amigos. Con la finalidad de reducir la evasión fiscal y fortalecer las capacidades aduaneras, se presentó el programa de mejora de la administración tributaria y aduanera. ¿De qué se trata esta iniciativa? Nos lo cuenta Manuela Bedón. Adelante. $88.5 millones es el presupuesto que entregó el BID junto al gobierno de Corea del Sur para la implementación del programa de mejora de la administración tributaria y aduanera. En ambas instituciones del Estado se implementarán métodos y herramientas tecnológicas para cumplir con este objetivo. En el Servicio de Rentas Internas se aplicará el programa INTAC. El director general del SRI, Francisco Briones, explicó que entre los objetivos está la maximización de la recaudación fiscal y se identificó que no se utilizan todos los datos que se receptan dentro de la institución. Llegamos a terminar, presidente, 60.000 personas con propiedades, con bienes, con movimientos significativos en el sistema financiero, pero que en su vida habían tenido un RUC, habían declarado un ingreso. Por su parte, el director nacional de Servicios de Aduanas explicó que se busca permitir y facilitar el comercio entre los productos que ingresan y salen del país. Esto sería con la repotencialización del sistema Ecuapaz, con implementación de Big Data, inteligencia artificial, Data Warehouse y Business Intelligence en su plataforma. Que sea continuo en el tiempo, que no tengan problemas de caída,
que además existe una simplificación de procesos y procedimientos que nos permita tener una interfaz más amigable, procesos más rápidos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, puntualizó que con las mejoras tecnológicas durante el 2022, la recaudación aumentó en 17.162 millones, es decir, 3.186 millones más que en el 2021. Y para este 2023 se proyecta que la cifra sea de 18.193 millones de dólares. Logramos recaudar más de 100 millones de dólares de quienes habían sacado dinero del Ecuador sin pagar sus impuestos, y este año serán 30 millones adicionales. Y puntualizó que en 7 puertos marítimos y en los aeropuertos de Quito y Guayaquil ya funcionan los escáneres para detectar irregularidades en las declaraciones de mercaderías y tráfico de drogas. Manuela Bedón, Noticias 7. 7 de la mañana con 24 minutos y ahora les contamos que dentro de 40 espacios educativos fiscales se está implementando la campaña Libres de Violencia, Somos Felices, empoderamiento para niñas, niños y adolescentes del Ecuador, con el objetivo de cultivar una sana autoestima en ellos. Veamos de qué se trata. Sí, en algunas veces los padres mismos sufren, en la casa sufren violencia intrafamiliar y a veces el estudiante viene acá al colegio a demostrar lo que pasa en la casa. Con este ejemplo, Michael explica por qué se reproduce la violencia en las aulas. Él y todos sus compañeros del Instituto Nacional Mejía están aprendiendo y cultivando su autoestima y confianza a través de la campaña Libres de Violencia, un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y la Fundación Rotaract. Que tenemos lógicamente personas especializadas que están haciendo la ejecución del proyecto. Hemos delegado este trabajo en la red de Economía Violeta. El programa tiene una duración de 8 meses y se utilizan metodologías activas, lúdicas y vivenciales para el aprendizaje en las siguientes temáticas: autoconocimiento, desarrollo de habilidades, derechos, igualdad de género, emprendimiento enfocado al propósito de vida. Elizabeth Cáceres, líder del proyecto Libre de Violencia Somos Felices, explica que este es un complemento al plan del Ministerio de Educación Educando en Familia, trabajando en el ser del niño y el adolescente. Es lo primero que nosotros debemos darnos cuenta para reconocernos y tener esa capacidad de empoderarnos y ser capaces de decir no. Los estudiantes de la institución tienen algunas pautas claras de qué hacer en caso de violencia dentro y fuera del ámbito educativo. Primero informarles a mis papás y a una persona que tenga confianza. En caso de que tengamos mucho miedo, ya llegan amenazas a la policía. ¿Quién es tu adulto de confianza? ¿Tienes un adulto de confianza? Sí, mi abuela y mi papá. El programa está desplegado en 7 provincias del Ecuador. En total, 40 instituciones educativas fiscales. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, entendemos que hay una serie de campañas de diferentes organizaciones, también planes gubernamentales, municipales, para buscar que los niños, por un lado, mejoren su autoestima, pero también que puedan reconocer señales de acoso, de violencia, que en los últimos años hemos visto que se han registrado y que se han incrementado mucho más. Se habla inclusive de que desde la pandemia hubo problemas y ahora que han vuelto a la presencialidad se los sigue incrementando de cierta manera. Por eso es que están detectando y identificando directamente hacia los más pequeños para evitar que sigan estos problemas sociales que nos están generando que luego a futuro haya otros inconvenientes. Así es, y lo que han dicho los expertos también es que fomentar la autoestima de los estudiantes, de los niños, niñas y adolescentes también previene muchísimo que ellos busquen consuelo en redes sociales en donde pues ustedes saben se cometen estos ciberdelitos. Hay muchísima gente que está tratando de captar o cooptar a los niños a través de las redes sociales, entonces mejorar la autoestima precisamente es para evitar que ellos busquen compañía, respaldo, protección de una persona que muchas veces no conocen y solo pues han texteado con ella a través de una pantalla. Así que hay que estar muy prevenidos desde casa, fomentar y también ayudar a que este tipo de iniciativas se concreten y, como digo, en conjunto desde la casa y también en unidades educativas. Todo desde la casa realmente, ¿no? Fomentar la confianza, la comunicación entre padres e hijos
hijos para poder estar al día de cualquier situación que se presente en las escuelas. Seguimos informando y el Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación Zonal 8, informa que a partir de este lunes en las 115 unidades de salud ubicadas en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón se aplicará la vacuna contra la fiebre amarilla y se emitirá el certificado internacional de vacunación o profilaxis en formato digital. La dosis que se aplicará a los niños será a partir de los 12 meses como parte del esquema regular de vacunación y a los adultos hasta los 59 años. Los requisitos para obtener el certificado son cédula de identidad o pasaporte. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que entre el 2021 y 2023 ha recibido 4.230 millones de dólares como parte de la deuda histórica que el Estado tiene con esa institución. Según se informó mediante un comunicado, del monto desembolsado, 3.908 millones fueron en concepto de prestaciones jubilares y 322 millones de prestaciones médicas. Sin embargo, el IES ha reconocido que hasta septiembre de este 2023 siguen valores pendientes de pago. Estos son 1.194 millones para el Fondo de Pensiones y 235 millones para el Fondo de Salud. El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que hay la predisposición y se está haciendo la gestión para cancelar esta deuda y remitir los montos solicitados. Se ha pagado una parte, pero todavía quedan pendientes otros montos. La puerta plegable de un negocio, esto ubicado en Cumbayá, al oriente de Quito, fue afectada tras una explosión. Ocurrió la madrugada del lunes en la avenida María Angélica Edrobo, en el centro de Cumbayá. El objetivo de los delincuentes era robar el cajero automático que había en el local. ¿Cómo evitarlo? Lo explicamos a continuación. La explosión de este cajero automático en Cumbayá es el número 53 que se ha registrado en el Ecuador desde el 2020, un delito que las estructuras criminales importaron del exterior. El origen de este delito es desde Chile, ¿no? Allá tuvieron 10 años este problema, ¿no? Los antisociales aprendieron de sus colegas chilenos a colocar un porcentaje exacto de gas que provoque una chispa eléctrica. Si ponen una cantidad, por decirle, mayor, le dejan pasar más tiempo, explota todo el cajero y tal vez explote el dinero, pues se rompe el dinero, desaparece. Y si ponen menos cantidad, pues no logran su objetivo, que es de explotar el cajero y obviamente llevarse el dinero. La Superintendencia de Bancos ha sugerido a las entidades financieras que instalen un sistema de entintado de billetes cuando hay el peligro de una vulneración. Pero esto va por cuenta propia de la institución bancaria. Algunos lo han acogido, otras no. Lo que se necesita es que haya una norma, por lo menos interna, de todas las entidades financieras, para que todos hagan y cumplan con lo mismo, ¿no? Tanto la Policía Nacional como la Superintendencia exhortan desde hace un año a un sistema que en Chile ya vio sus frutos de frustrar un delito que ahora en Ecuador es cada vez más frecuente. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Les reconozco que yo desconocía completamente de que este era un modus operandi que venía de Chile. Y efectivamente ha tomado mayor popularidad lastimosamente aquí en el país. Por ejemplo, en 2021 habían 2 casos, en 2022 14 y ahora en 2023 hay más de 18 según lo último que ha registrado la Policía Nacional. Hay 44 detenidos desde el 2020 y de esos 44, si bien es cierto la mayoría son ecuatorianos, hay 7 chilenos porque, insistimos, lo ha dicho la policía, es una forma de asaltar que viene de ese país donde ya se lo pudo contener y controlar, y lo que se busca es aplicar esas mismas medidas. Por eso sugieren a cualquier institución financiera o cualquier lugar donde tenga un cajero que incorpore este sistema de entintado para evitar justamente que puedan entonces seguir robando. Eso precisamente, si usted recibe un billete con tintura, no lo acepte porque tampoco se lo van a aceptar en ningún lugar. Esto, digamos, es una medida de precaución que ha tomado la banca, digamos así, para evitar precisamente que se roben cajeros automáticos. Lo que ocurre es que cuando se explota el cajero automático, sale disparado esta tinta y pues tintura a todos los billetes. Es por eso que usted no reciba, porque no le van a aceptar en ningún banco privado. Claro, y de hecho decía la Superintendencia de Bancos que sí hay un protocolo que las entidades financieras pueden seguir para decir, miren, tenemos tantos billetes manchados por
este tema de seguridad y con ello entonces se puede hacer como una especie de canje. Sin embargo, insistimos, esto no es obligatorio y por eso piden que se incorporen reformas en la ley para que se lo pueda aplicar. Esto entre las medidas de seguridad, por cierto. Vamos con noticias internacionales. 7:35, una iglesia de México se derrumba en plena Eucaristía. Hasta el momento se registraron 10 muertos tras este desplome, mientras las labores de búsqueda y rescate continúan. Este fue el momento exacto cuando una cámara de vigilancia grabó cómo el techo de una iglesia en Tamaulipas, en México, se derrumbó sobre 100 personas que se encontraban celebrando un bautizo. A causa de esto, 10 personas murieron y 60 quedaron heridas. Muy triste porque toda la gente que quedó prensada ahí es una muerte que no se la esperaban y pues lo lamentamos bastante. Hasta el lugar se acercaron grupos especiales de rescate y de la Cruz Roja para empezar con las labores de búsqueda. La mayoría de la gente, la ciudadanía, acudió rápidamente, acudimos con palas, talaches, marros y todo lo que se pudo traer uno para poder apoyar a los que estaban. Debido a la gravedad del accidente, fue imposible para las autoridades usar maquinaria pesada para rescatar a las víctimas. Cientos de vecinos se acercaron a este lugar en donde se ubicaba la iglesia para brindar su ayuda y remover los escombros que mantenían atrapadas a las víctimas en este trágico accidente. Por el momento, las investigaciones han indicado que el siniestro se debió a una falla en la estructura, lo que provocó que el techo se desplomara por la fragilidad del templo. Las autoridades eclesiásticas y gubernamentales hicieron llegar sus condolencias a los familiares de las víctimas y agradecieron a las personas que voluntariamente se acercaron a ayudar a la iglesia. Les pido su oración, les pido también que podamos estar unidos en un solo corazón ante esta tragedia. En cuanto podamos tener más información, podremos también compartirla. Que el Señor nos ayude a todos y que esta experiencia dolorosa que estamos viviendo sea el Señor nuestra fortaleza. La colaboración de los residentes fue crucial para lograr el rescate de todas las víctimas en el interior de esta iglesia. Bueno, enviar nuestro pésame a los familiares de 10 personas que fallecieron porque se desplomó la techumbre de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Bueno, imágenes que de verdad dejan sin palabras lastimosamente este accidente, que ya vemos 10 personas fallecidas producto de esta situación, pero no es el único lugar en el mundo con malas noticias y con accidentes que sí generan dudas de si se podían o no evitar, y me estoy refiriendo a lo que vamos a ver más adelante con el tema de España también, ¿no? Así es, en Murcia, España, 13 personas fallecieron la madrugada de este lunes tras un incendio en 2 discotecas. El jefe de servicios sociales del ayuntamiento de esa localidad indicó que la mayoría de los fallecidos serían ecuatorianos, algo que contradice la Cancillería de Ecuador, quien todavía espera los resultados de las pruebas de ADN de las víctimas. Según las autoridades locales, estos centros de diversión no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero del 2022. Con un minuto de silencio inicia el primero de los 3 días de luto nacional decretado en memoria de las 13 personas que fallecieron en un trágico incendio que se produjo el domingo en una discoteca de la ciudad de Murcia. El delegado del gobierno indicó que ya fueron encontradas todas las personas desaparecidas. El edificio está en unas condiciones complicadas y un edificio tan grande no se puede apuntalar en su totalidad. Según datos de la Cancillería de Ecuador, en Murcia residen un total de 60.000 ecuatorianos, volviéndola la segunda ciudad con más residentes de esa nacionalidad. José Morales, jefe de servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia, indicó la tarde de este lunes que la mayoría de víctimas serían ecuatorianas. La mayor parte eran de origen ecuatoriano, aunque bueno, estamos hablando de personas muy jóvenes, creo que era de 28 a 40 años la banda de edad, y muchos de ellos tenían ya la nacionalidad española. En un comunicado, el consulado ecuatoriano en Murcia envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Sin embargo, la Cancillería de Ecuador no ha confirmado si existen fallecidos de nacionalidad ecuatoriana. El cotejo de muestras de ADN es un sistema que requiere tiempo. No vamos a cejar en nuestro empeño de hacerlo lo antes posible. Las autoridades españolas informaron que desde hace un año ya había una orden de cierre para estas discotecas. A pesar de esto, seguían funcionando. Y el 10 de enero de 2022... anterior concejal de urbanismo, se dicta una orden de cese de actividad por entender
que esta modificación de división del local era una modificación que se denomina sustancial y que requería de una nueva licencia. Sin embargo, la portavoz de la discoteca Teatre indicó que habían pasado todos los controles de funcionamiento. Pasa sus inspecciones anuales pues, respecto a medidas de seguridad, extintores, bomba de agua por si hay algún incendio, aspersores. Este es uno de los peores incendios que se registran en España desde que en 1990 43 personas murieron en una discoteca en Zaragoza, al norte del país. Con redacción de Emilia Reynoso, Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana, 41 minutos, momento de una pausa y regresamos con la entrevista de nuestra mesa de trabajo. Estará con nosotros el mayor Michael Richards, jefe de operaciones del distrito Prosperina, sobre el plan de escuelas seguras en Nueva Prosperina. Es el tema que se abordará. Regresamos enseguida.